Bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo que me apetece un montón. ¿Ah, sí? ¿El qué? Pues un viaje en el tiempo. Nada menos que hasta 2050. Suena bien. Y para hacerlo tenemos una chuleta de primera. La transcripción de un vídeo que, dibuja un mapa bastante detallado de lo que está por venir año a año. La idea es repasar juntos los grandes hitos. Los spoilers del futuro. Exacto, los spoilers de las próximas décadas en tecnología, espacio, sociedad. A ver qué nos encontramos. Y lo bueno de estos spoilers, si me permites, es que revelan un patrón muy claro. Una tensión constante que lo define todo. ¿A qué te refieres con una tensión? Pues a que por un lado vamos a ver avances que suenan a ciencia ficción pura y dura, pero por otro nos vamos a topar con desafíos gigantescos, muy reales. Claro. Y lo fascinante es ver cómo se conectan, cómo la inteligencia artificial o la fusión nuclear no son historias separadas del cambio climático, por ejemplo. Todo es parte de la misma gran narrativa. Entiendo. Es un pulso constante entre lo que podemos crear y los límites que nos encontramos. Venga, pues empecemos el recorrido. Nos plantamos en 2026, un año que arranca con una mezcla curiosísima. Curiosísima es la palabra. Fíjate, según esta fuente, en 2026 podríamos ver tres cosas a la vez. A ver. Por un lado, los primeros robotaxis sin conductor llegando a Europa, a Reino Unido en concreto. Vale. Al mismo tiempo, en Norteamérica, el mundial de fútbol más grande de la historia, con 48 equipos. Y mientras, SpaceX espera lanzar sus primeras naves no tripuladas a Marte. Es el ejemplo perfecto de lo que decías. Automatización aquí, ocio masificado y a la vez enviando máquinas a otro planeta. Exacto. Y al año siguiente, 2027, parece que ya no son máquinas. Volvemos a la Luna. Volvemos, y esto es importantísimo. La misión Artemis 3 de la NASA no es solo un viaje más. No, Es el regreso de la humanidad a la Luna después de más de 50 años. pero es un regreso muy distinto. ¿Por qué? Por primera vez en la tripulación habrá una mujer y una persona de color. El peso simbólico es enorme y no van a pisar donde ya se estuvo. Van al polo sur lunar. Justo, una zona que sabemos que es rica en hielo. Y hielo es agua, y el agua es la clave para soñar con bases permanentes. Es un primer paso para dejar de ser visitantes. Mientras ellos están en la Luna, aquí en la Tierra, en 2027 tendremos otro espectáculo. Sí, uno cósmico. El 2 de agosto, un eclipse solar total que va a durar más de 6 minutos. 6 minutos. ¡Qué pasada! ¿Se verá en España? No. En España, norte de África y Oriente Medio. Y para que nos demos cuenta de lo raro que es, la fuente dice que no habrá otro tan largo hasta el año 2114. Habrá que aprovecharlo, desde luego. Y de ahí, de un evento natural, pasamos a dos símbolos de la pura ambición humana en 2028. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Eso es. Los Ángeles, que se une al club de París y Londres como anfitriona por tercera vez. Y ahora viene lo gordo. La Jeddah Tower. La Jeddah Tower en Arabia Saudita. El primer edificio en superar el kilómetro de altura. El Burj Khalifa se va a quedar pequeño. 1 kilómetro de alto. Es que cuesta hasta imaginarlo. Es increíble. Pero a veces, mientras construimos estas montañas artificiales, el universo nos recuerda que hay rocas mucho más grandes ahí fuera. Y que de vez en cuando nos saludan de cerca. Justa. Y eso es lo que pasará en 2029, ¿verdad? Exacto. En 2029, el asteroide Apophis, que mide casi medio kilómetro de diámetro, nos va a pasar rozando. A solo 32.000 kilómetros. Un momento, ¿me estás diciendo que un asteroide de casi medio kilómetro pasará entre la Tierra y algunos satélites? Sí. Más cerca que los satélites geoestacionarios. ¡Qué fuerte! ¿Y que se podrá ver? Se podrá ver a simple vista desde África, Asia y Europa. Es a la vez aterrador y absolutamente fascinante. Totalmente. Pero lo increíble de 2029 es que este susto cósmico coincide con dos logros científicos brutales. ¿Cuáles? Por un lado, la posible erradicación total de la polio. Sería la segunda enfermedad humana que borramos del mapa con vacunas, después de la viruela. Un triunfo absoluto. Desde luego. Y por otro, mientras nos quitamos un mal de encima, alzamos la vista más lejos que nunca. Será la primera luz del telescopio extremadamente grande, el ELT, en Chile. Con un espejo de 39 metros. 39 metros. Va a capturar 100 millones de veces más luz que nuestro ojo. Su misión, buscar planetas como la Tierra. En el mismo año, vencemos una plaga y empezamos a buscar nuevos mundos. Es la dualidad de la que hablabas al principio. Totalmente. Entramos en la década de 2030 y aquí el tono de la fuente cambia un poco. La presenta como la década de las fechas límite.
Es que en 2030 llega la hora de la verdad. Vencen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los Objetivos de Emisiones del Acuerdo de París. El Plan Saudi Vision 2030 también. También. Y la fuente es bastante pesimista. Sugiere que vamos a suspender en la mayoría. Es el choque entre la ambición de los planes y la cruda realidad. Pero mientras los gobiernos sudan para cumplir, la tecnología no espera a nadie. A nadie. Para 2030 se espera que tengamos los primeros ordenadores cuánticos tolerantes a errores. Y esto no es solo un ordenador más rápido. No, es otra cosa. Es una forma completamente nueva de calcular que podría revolucionarlo todo. Y en medicina podríamos ver los primeros xenotrasplantes regulados. El uso de órganos de cerdo modificados genéticamente en humanos. Exacto. Ya hay ensayos, y podría ser una solución para la escasez de donantes. Es algo impensable hace muy poco. La década también nos deja curiosidades. El Mundial de 2030, para celebrar su centenario, en 6 países. Una locura. Una locura logística, sí. En 2032, por fin, el puente sobre el estrecho de Messina, que une Sicilia con Italia. Un proyecto del que llevan hablando décadas. Y en 2033, algo simbólico. Mastercard elimina la banda magnética de sus tarjetas. El fin de una era. Y fíjate cómo estos 3 ejemplos encajan. Un evento deportivo globalizado al extremo, una megaestructura del siglo XX resuelta en el XXI, y el fin de una tecnología analógica. Son ecos del pasado que desaparecen. Mientras en paralelo se gestan las verdaderas revoluciones. Ahí está. Y una de esas revoluciones podría explotar, en el buen sentido, en 2035. Sin duda. 2035 es un año clave para 2 pilares: energía y transporte. Empecemos por la energía. El reactor de fusión nuclear ITER, en Francia, tiene previsto su primer encendido. Su objetivo no es aún generar electricidad, sino demostrar que es viable, que podemos sacar 10 veces más energía de la que metemos. Como usar una cerilla para prender un fuego que arderá durante años. Esa es la idea. Si lo consiguen, la puerta a una energía limpia y casi ilimitada se abre de par en par. ¿Y en el transporte? ¿Qué pasa? Pues un cambio de paradigma total. En la Unión Europea, Reino Unido y Canadá se dejará de vender coches nuevos de combustión. Ni gasolina, ni diésel, ni híbridos. Nada. Solo vehículos de 0 emisiones. Es forzar a toda una industria a reinventarse. Y para cerrar la década, la fuente nos trae una especie de déjà vu. El problema del año 2038 suena al efecto 2000. Es que es prácticamente lo mismo. Algunos sistemas informáticos antiguos, de 32 bits, llegarán a su límite. Su contador se desbordará y el reloj se reiniciará a 1901. O sea que el fantasma del efecto 2000 vuelve para una secuela. Algo así. El riesgo no está en nuestros móviles o portátiles que ya son de 64 bits. Sino en los sistemas invisibles. Exacto. Satélites que llevan décadas en órbita, sensores industriales, software bancario antiguo, es un recordatorio de que nuestro mundo ultramoderno descansa sobre cimientos digitales muy, muy viejos. Dejamos los problemas de software antiguo y nos metemos en la década de 2040, donde aparece la que es probablemente la tecnología más transformadora de todas: la inteligencia artificial general. La famosa AGI. La fuente la sitúa en torno a 2040, pero, bueno, con muchas comillas. Y es clave entender qué es. No es una IA como las de ahora. Para nada. Una AGI sería capaz de razonar, aprender y adaptarse como un ser humano en cualquier dominio, sin ser reprogramada para cada cosa. El salto es abismal. Pero la fecha Parece que nadie se pone de acuerdo. es que es la predicción más incierta. Hace unos años se hablaba de 2060. Ahora, con los últimos avances, hay expertos que la adelantan incluso a 2028. ¿Tanto? Sí, este baile de fechas lo que revela es lo poco que entendemos todavía sobre la propia inteligencia. Su llegada lo cambiaría absolutamente todo. Mientras ese debate ocurre, en 2040 podrían arrancar otros proyectos que también suenan a ciencia ficción. Sí, proyectos que expanden nuestras fronteras. Hacia arriba, el posible inicio de la minería permanente en la Luna. Para explotar ese hielo del que hablábamos. Justo. Y en horizontal, la construcción del túnel bajo el estrecho de Gibraltar, conectando por fin Europa y África por tierra. Y la década también trae el vencimiento de acuerdos que han definido el orden mundial durante mucho tiempo. Y esto es crucial. En 2047 expira el modelo de un país, 2 sistemas de Hong Kong. Y en 2048 podría revisarse el Tratado Antártico. Lo que abriría un debate muy peligroso sobre la explotación económica de la Antártida. Peligrosísimo.
Son puntos de inflexión geopolíticos. Las reglas del juego que dábamos por sentadas están a punto de cambiar. Y con esa incertidumbre llegamos a 2050. La fuente nos pinta un cuadro de ese año con 3 pinceladas muy potentes y contradictorias. Es una metáfora perfecta del futuro. Por un lado, un posible éxito ecológico, la Gran Muralla Verde de China, un proyecto de reforestación faraónico. ¿Vale? Por otro, una posible catástrofe, la advertencia de que la selva amazónica podría llegar a un punto de no retorno. Y en medio de todo eso, Una victoria de la salud global, el objetivo de erradicar la malaria, que todavía mata a más de 500.000 de personas al año. ¿entonces estamos ganando o perdiendo? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es ambas cosas a la vez. El futuro no es ni una utopía tecnológica ni una distopía climática. Es una mezcla extraña de las dos cosas ocurriendo en paralelo. Vale. Con todo esto, intentemos hacer una foto fija de ese mundo de 2050. La fuente da algunos datos generales y, sorprendentemente, empieza con muy buenas noticias. Sí, a nivel social el progreso parece innegable. Seremos casi 10.000 millones de personas, el 70% en ciudades, el 90% con acceso a Internet. Y una tasa de alfabetización del 95%. Y un dato tremendo, la pobreza extrema podría caer del 10% actual a solo un 2%. La esperanza de vida subirá a 78 años. Son avances espectaculares. Suena casi demasiado bien. ¿Qué es lo que, según la fuente, amenaza con hacer descarrilar todo este progreso? Pues dos desafíos existenciales. El primero, el medioambiental. El nivel del mar habrá subido entre 25 y 30 centímetros. Que puede no sonar a mucho, pero para naciones insulares... Es una sentencia de muerte. Y para grandes ciudades costeras, de Miami a Bombay, es una lucha carísima contra el mar. ¿Y el segundo desafío? El demográfico. Es una bomba de relojería. El envejecimiento. En 2050, 1 de cada 6 personas en el mundo tendrá más de 65 años. Hoy es 1 de cada 10. Y eso supone una presión brutal para los sistemas de pensiones y la sanidad. Brutal es poco. Pone en jaque todo el contrato social del siglo XX. La fuente lanza la pregunta que lo resume todo. ¿Quién va a sostener el sistema? Es una pregunta abrumadora. Hemos hecho un viaje increíble desde los robotaxis de 2026 hasta este dilema de 2050. Un futuro de avances alucinantes, pero también de retos que dan vértigo. Si tuviéramos que buscar el hilo conductor sería ese. La tensión constante entre un progreso tecnológico que parece no tener límites y unos límites planetarios y sociales que son muy reales. Viviremos permanentemente en esa paradoja. Exacto. Para cerrar, la fuente nos deja una reflexión final que lo conecta todo. Dice que con el avance de la inteligencia artificial y la robótica, es muy probable que para 2050 trabajar ya no sea una necesidad para todo el mundo. Y eso nos lleva a la pregunta verdaderamente profunda. Si el trabajo, que ha sido el eje de la vida humana durante siglos, deja de serlo para una gran parte de la población, ¿qué lo reemplazará? ¿Cómo encontraremos propósito? ¿Cómo encontraremos propósito, estructura, significado, en un mundo donde el concepto de empleo se haya redefinido por completo? Esa, quizá, sea la verdadera exploración que nos espera de aquí a 2050.